Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a reparar las patas quebradas de una silla de madera. En mi caso compré un juego de comedor entero con una mesa oval y 6 sillas medallón en una subasta, en un remate. El precio me era conveniente para lo que gané la subasta. Una de las sillas me venía con un detalle. Ese detalle eran 2 patas quebradas. He de suponer por la forma de la rotura de las patas que alguien se amacaba en la silla hasta que se venció y se rompió. Las sillas medallón tienen una hendidura justo en donde va a empezar la parte más fuerte de la pata y esa es la parte más débil de este tipo de sillas. Entonces cuando alguien se hamaca o algo donde se pueden romper es específicamente en ese lugar. Así que ahora les voy a mostrar. Vamos a necesitar unas varillas roscadas. En este caso yo compré de 3/8 y las corté más o menos a ojo entre unos 8 y 12 centímetros y unos 15 centímetros aproximadamente la más larga. Vamos a probar a ver cuál funciona mejor. Mi idea a todo esto es hacer agujeros con el taladro y una mecha de 10 milímetros para poder poner la varilla roscada tanto por dentro de lo que vendría a ser la estructura de la silla como de la pata. Así que vamos a tratar de meter la varilla roscada con pegamento en ambas partes, tanto en la estructura de la silla así también como en la pata. Y bueno, les dejo aquí el proceso para que ustedes vean y puedan sacar apuntes de qué es lo que les sirve para la silla que ustedes tienen para arreglar. Cabe destacar que si son personas que no tienen experiencia en esto y si son sillas que tienen cierta inclinación, como pasa en el caso de las sillas medallón, que son las que yo adquirí, es recomendable que contraten a un carpintero especialista. ¿Por qué? Porque hacerlo sin experiencia o al no tener idea de los grados de inclinación, el resultado puede ser mucho peor. En mi caso, yo ya estoy acostumbrada a trabajar en madera, hace muchos años que lo hago, me gusta y bueno, me tiro a ver qué sale el resultado. Bueno, acá les muestro el taladro que yo voy a usar. Es un taladro de mediano porte, de unos 600 watts, es más bien chico. Lo que sí, no tenía mechas intermedias. Tengo mechas chicas de profundidad de unos 10-12 centímetros no más, o si no, muy largas de unos 30 centímetros. Decidí usar las de 30 centímetros, ya que eso me da a mí para variar la profundidad a lo que quiero que vaya la varilla roscada. En este caso yo ya perforé la parte de la estructura de la silla hacia abajo y la parte de la pata. Verán cómo meto la varilla roscada, la probé varias veces a ver cómo quedaba. Una vez que se mete la varilla roscada, como eso sostiene, digamos, el eje de la pata, es nada más que mover la pata de forma de que calce en donde fue exactamente que quebró. Yo la hice con una inclinación a ojo totalmente, esto para que quedara con esos grados de desviación que tienen las patas traseras de las sillas medallón. Dicho sea de paso, me quedó perfecto, pero bueno, repito lo que les dije anteriormente. Si ustedes no están acostumbrados a hacer este tipo de trabajos o no han trabajado con madera, es recomendable que lo lleven con un carpintero especialista que les pueda dejar la silla en condiciones. A mí me quedó bien, pero bueno, tengo bastante experiencia haciendo este tipo de cosas. Así que bueno, seguimos. La otra pata hacemos exactamente lo mismo. Taladramos hacia abajo en la estructura de la silla y taladramos lo que vendría a ser el centro de la pata para poder poner la varilla roscada adentro. En este caso, las patas delanteras de las sillas medallón van completamente rectas, derechas. Las patas traseras sí llevan una inclinación respecto del suelo. Ya con los orificios hechos, tanto en la estructura de la silla como en el centro de la pata, ponemos la varilla roscada adentro y movemos la pata un poquito para que calce exactamente en donde está la rotura. Ustedes se van a fijar porque la pata no se mueve más. Donde cae es donde tiene exactamente cada rotura y cada piquito. Así que ahí la van a dejar.
Obviamente vamos a tener que volver a sacarla para ponerle el pegamento que necesita. En este caso vamos a poner pegamento no solo en las patas, o sea, en el interior del hueco que hicimos con el taladro, sino además en toda la varilla roscada. Yo las saqué y las puse varias veces las patas porque necesitaba saber que estuvieran exactamente correctas para después pegarlas. Eso ya después, una vez hecho, no tiene vuelta atrás. Entonces es mejor probarlas y probarlas y probarlas hasta que sabemos que está correcto y que ahí va a ser el lugar definitivo. Acá tenemos dos ayudantes, Lucky y Laika, que me vinieron a ayudar, a dar una manito. Laika quería cámaras, así que bueno, salió un poquito más. Les muestro esto. Acá yo estoy presentando la silla para ver exactamente cómo quedó. Obviamente me senté y la probé para saber de que estuviera bien. No le puse un nivel arriba, pero ya se ve a simple vista, y yo acá lo marco con el dedo, que de la parte izquierda de la silla está un poco más alta, o sea, justamente en donde están puestas las varillas, que son donde están las dos patas quebradas del lado izquierdo. Si la miramos de frente, ahí quedó un poquito más alta. Entonces lo que tenemos que hacer es taladrar un poquito más el agujero para que entre más la varilla roscada y ahí quede más a nivel, o sea, quede más derecha la silla. Siempre hay que tener cuidado con esto, porque yo tenía miedo de taladrar la parte de la estructura de la silla. Si uno la taladra de más, en este caso como es la estructura que está tapizada, si uno taladra de más puede perforar hasta el tapizado, que fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo tenía miedo y por no taladrar la pata un poco más, taladré la estructura de la silla un poco más para que entrara la varilla roscada. Entonces aquí lo que decidí, porque llegué al tapizado, fue armar algún tipo de masilla con el aserrín que me vino saliendo del taladrado que hice. En el aserrín le puse un poquito del pegamento. Usé un pegamento de Unisil que es Pegatodo, es un pegamento sintético que queda viscoso, queda como una goma. Ese pegamento lo usé con el aserrín, hice un tipo pasta, una masilla, y esa masilla la metí con la varilla roscada, la metí para adentro para que hiciera una especie de tapón. Ese tapón que justamente fue el que taladré de más. Así yo sabía que ese tapón iba a ser, digamos, el tope para que la varilla no se me fuera, ya que había llegado al tapizado sin querer, debía arreglar eso que había hecho mal. Puse ese tipo de pasta para hacer el tope y bueno, ahí vemos como ya volví a probar a ver si quedaban bien las varillas roscadas y efectivamente quedaban haciendo tope en donde debían. Acá vuelvo a poner entonces la varilla roscada para probar y ya procedo a ponerle todo el pegamento de Unisil. En este caso es un pegamento, como aclaré, pega todo. Esto pega madera, pega hormigón, lo que se imaginen. Es un pegamento súper fuerte y eso obviamente es bueno gastar en algo que valga realmente la pena, porque las sillas queremos que nos duren toda la vida. Entonces, para esto y para que quede bien encolada, lo mejor es utilizar un pegamento que sea muy fuerte. Una vez que ya le ponemos el pegamento tanto en la varilla como en el interior de los agujeros que taladramos, tanto en la estructura de la silla como en la pata, ponemos la pata y con el pegamento sobrante le pasamos el dedo. Esta soy yo porque pasé más de 1 hora y media sentada arriba de la silla una vez que quedó pronta para hacer fuerza. Así que bueno, la dejamos secar aproximadamente 20 horas y al otro día el resultado va a ser este. El pegamento se va a ver porque obviamente como le pasamos el dedo para que quedara, este pegamento es un pegamento tipo goma. A mí no me gustaba que quedara así, así que decidí sacarlo con un cuchillito que me pareció lo más óptimo. Primero intenté
con una lija y como es un pegamento muy gomoso no salía. Así que decidí agarrar un cuchillito, puede ser un cúter, una trincheta, lo que tengan, que tenga filo y que lo puedan sacar si utilizan este tipo de pegamento para que quede más bien la pata tal cual es y el pegamento quede por dentro, entre la varilla y los orificios que hicieron. Yo me senté, la probé, la dejé secar 1 hora y media conmigo arriba porque así hacía fuerza. Si es una silla, no hay nada mejor que se sienten y ya cuando esté pegada aprovechen ese tiempo, porque el hecho de que tenga peso encima hace que la silla quede bien pegada, que no se despegue en absoluto. Así que bueno, yo 1 horita y media estuve sentada ahí, después la dejé secar hasta el otro día completamente sola. Acá ven cómo le estoy pasando el cuchillito para sacar el pegamento extra. Mientras tanto, pueden dejarme un comentario para saber qué les ha parecido el video hasta ahora, así también si tienen dudas. Si les ha gustado, no olviden de dejarme su like. Acá vemos cómo le saco con el cuchillito todo. Obviamente sí se le ve esa vetita, que esa vetita es justamente en donde está el pegamento interior entre la estructura de la silla y la pata. Cabe destacar que ahí, como mostraba en el video, la silla no me quedó completamente nivelada. Hacía un jueguito muy pequeñito, apenas se percibía, pero yo soy muy detallista con estas cosas y me gusta que quede perfecta. Este tipo de sillas, las mías, tienen los regatones de clavo, que son muy finitos y muy chiquitos. Así que lo ideal sería ponerle el mismo, un poquito más grueso para que deje de hacer ese juego. O también, si tienen una impresora 3D, pueden hacer ustedes mismos el regatón para que les quede exactamente a nivel. Una vez pasado el cuchillito, le empiezo a lijar toda la parte de la hendidura, justamente donde está la rotura de la silla, para que no se vea tanto la parte del pegamento. Ya todo lo que es exterior se lo removí con el cuchillo y ahora simplemente estoy lijando para que no queden vetitas. Luego de lijar, yo la voy a dejar así, y esto es lo que voy a mostrar en el video porque tengo intención de hacerle un decapado y sacarle todo ese barniz que tiene, que no me gusta, por lo menos no es de mi agrado en este momento. Pero este es el video de cómo reparar la pata de una silla rota de madera, y así la voy a dejar en este video. En los próximos videos que vaya subiendo van a ver el proceso de cambio de cómo va a quedar el juego comedor entero. Al momento de utilizar las lijas, yo utilicé una lija de 80, o sea, es un grano grueso, pero esas lijas ya estaban usadas para que perdieran un poco el grano y no me lijaran toda la silla, sino que dieran una terminación final para poder retirar el pegamento adecuadamente. Así es como queda la terminación final, y van a ver que el pegamento es casi imperceptible. A simple vista no se ve. Después ustedes, si quieren, las sillas las pueden pintar para que no se vea y se disimule un poco más, de un color más oscuro o más claro, como ustedes quieran, pero obviando la parte del pegamento con una pintura, ya ahí no se nota. Si la quieren barnizar también pueden hacerlo. Yo en este caso la voy a dejar así porque próximamente tengo el proyecto de decaparla y hacerle un cambio de imagen total. Acá ven cómo la levanto de la pata trasera, que estaba rota y quebrada. También lo hago desde la pata delantera, levantándola con todo el peso de la silla, y no se sale y no se va a salir nunca más. Así que les dejo este video, espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like, compartan para que llegue a más personas y suscríbanse al canal. Yo los espero próximamente para hacer más proyectos de bricolage. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos despedimos con Lucky. Hasta la próxima. Chau, chau.